Bienvenidos a una emisión más de un espacio que a través de las miradas de tres que estaremos por acá, estamos analizando diferentes películas. Cine Bayug, es un placer, es un gusto y que disfrute del cine en esta ocasión, como siempre, bueno, no será la excepción. Un género que ahora redefine por completo lo que pensábamos al respecto de esto y Mikel Guillén es precisamente quien estaba apuntando, a quien me permito saludar en esta ocasión, como siempre, con qué placer y qué gusto, como siempre, poder saludarte, mi querido Mikel, artista, director de cine, ¿cómo estás? Aquí llegando, Juanjo, Dani, ando a hablar de esta película y esta directora que es realmente alguien que yo admiro mucho. Y retomando nuestra energía pura y dura de Cine Voyeur y adelante. Qué gustazo y qué placer, muchísimas gracias. Azote, como también a ti, mi querido Dani Galván. Por supuesto, es un psicoterapeuta fantástico, hemos compartido muchos espacios y por supuesto también esta que es la fascinación por el séptimo arte y en esta ocasión pues con esta peli, el buen Mikel. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal chicos? Juan, Mikel, mucho gusto aquí nuevamente de compartir el espacio y la verdad pues encantado de volvernos a ver. Qué bueno que ya pudimos retomarlo. Sí, oigan, hay una disculpa que siempre soy yo el que les queda por ahí mal y no me voy a cansar de ofrecer disculpas, pero ya estamos por acá de nueva cuenta con esta peli de Kelly Reichardt que, bueno, pues hace ya algunos meses nos anunciabas, Mikel, que estabas con un interés genuino de platicar sobre el robo de arte, estos robos particulares. Creo que recién había pasado lo del Louvre, si mal recuerdo, cuando nos dijiste esto, ¿no? Entonces como que concatenaba de alguna manera. Bueno, pues ahora replanteando por completo lo que es esta peli, platícanos de Mastermind y por qué la eliges y lo que te ha gustado de ella. Pues mira, básicamente yo ya tengo mucho tiempo de ser un admirador de Kelly. Creo que es la directora más importante y más sustanciable del panorama americano, por mucho. Cuando yo me enteré de esta película de Mastermind, me voló la cabeza porque tanto en Norteamérica como en Estados Unidos, la imagen de la cultura del heist es toda una industria. Pero cuando empecé a leer que era un heist como lo hizo, me voló la cabeza porque dije, esta tipa tiene unos ovarios que olvídate. Entonces dije, qué bueno que lo vamos a hablar hoy en el podcast. Y bueno, pues ese sería mi comentario introductorio. Oye, es cierto, todas estas pelis de atracos que normalmente estamos acostumbrados a ver, lo épico, lo funcional, todas las tecnologías que muchos emplean, por ahí estos de Ocean's 11 y demás que hacen atracos a Las Vegas. Bueno, pues hasta yéndonos un poquito más clásicas, todas tienen que ver, ¿no? A lo mejor con ensalzar, con ver esta parte y acá vemos toda esta torpeza y demás. Va a estar fascinante platicar de eso. Dani, a propósito, precisamente, ¿no? Con esta función de ver pues la naturaleza humana y también la caída, la frustración, la torpeza de alguna manera, e incluso de alguien que se pueda jactar por el nombre de la película, ¿no? De Mastermind, muy inteligente, lo más chingón, y de pronto el fracaso absoluto. Sí, bueno, sí creo que da como mucha tela de dónde cortar, ¿no? La película de hoy, yo recuerdo que cuando Mikel había sugerido esta película ya hace un tiempo, yo me di a la tarea de conocer el cine de Kelly Reichardt o Reichardt, no sé muy bien cómo se pronuncia, para conocerla, ¿no? Entonces como que me pude adentrar en su cine y creo que es muy interesante el cine que ella propone. Yo creo que me uno a Mikel en cuanto que es quizá una de las directoras americanas como que valen mucho la pena, sobre todo en esta línea del cine independiente, del cine como de bajo presupuesto, que da un sello muy particular, ¿no? Yo creo que ahí te hablaremos quizá un poco de su filmografía para llegar a The Mastermind, porque creo que algo que hace ella es como jugar con los géneros y como torcerlos, como darles la vuelta, y creo que así como lo hace en esta The Mastermind, también lo hace en algunas de las otras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también va junto con pegado con lo que tú dices, Juan, de hablar como de esta psicología como un poco del antihéroe, que al final no es antihéroe, sino simplemente es un hombre patético, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante mucho de los personajes de Kelly Reichardt, que es como tomar arquetipos y luego satirizarlos y revelarlos como personajes muy torpes, muy patéticos, con egos luego muy altos, pero que acaban siendo muy ridículos. Y creo que por ahí va un poco también la lectura de esta película. Va, me encanta. Además que está con una
paleta de colores, ¿no? Bastante particular, digo, me queda claro, se desarrolla a través de los años 70, es parte de ello, de lo que se quiere por ahí estar matizando, pero también es fantástica la ambientación, el grano que incluso se le puede estar ahí todavía observando a esta producción. Pues adéntrate platicándonos de la autora. Yo poco he visto, la verdad, o sea, salvo esta película, viendo, como bien mencionan ustedes, que redefine muchos de estos estilos, desde el mismo road movie hasta las western, de alguna forma. Ahora con esta el heist que nos estabas dando, pues háblanos, introdúceme. Yo estaré aprendiendo en este sentido porque, pues como les soy honesto en este sentido, es la única película que he visto. Ok, bueno, pues mire, yo conocí hace muchísimos años a Kelly, vaya, la descubrí cuando vi una película que se llamaba Wendy y Lucy, es su segundo largometraje. El primer largometraje nunca lo he visto, que es uno que se llama All Joy. Antes está River of Grass, según yo su ópera prima es River of Grass. Ok, y luego viene All Joy. Ok, pero ya desde Wendy y Lucy, yo no he visto tampoco a Mix Cut Off, pero yo siento que hay una autoría muy especial y yo la siento muy, muy diferente. Yo no la siento europea en lo más mínimo, pero la siento muy original y muy segura de lo que está haciendo. El simple hecho de haber seleccionado a este actor, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Josh O'Connor. Josh O'Connor, ¿no? Así es. Nadie pudo haber hecho esa película más que él. En mi punto de vista. Esa idea del antihéroe o de un heist filosófico en la cual, número uno, es un heist de arte que ya lo en sí ya lo especifique, ¿no? Porque realmente los heists son de dinero, ¿no? Y luego cómo se va desarrollando el personaje, pues que es realmente un cabrón loser, un tipo con una personalidad muy especial. Y a mí en lo personal me da mucho gusto que este tipo de personajes sean elevados a la quinta potencia porque forman parte de la vida, evidentemente de la vida literaria o de literatura, porque eso es muy influenciado por la literatura de su obra. Ese es el sueño de muchos cineastas, que sean reconocidos al mismo nivel que una obra literaria, que eso rara vez pasa, son los grandes genios del cine para mí. Pero volviendo también la forma en la cual está filmada, que es una lentitud muy, muy especial, ¿no? Entonces, el personaje de la mujer, de la esposa y de los secuaces, ¿no? Que a fin de cuentas hay una lentitud que llega a calar en ansiedad casi, porque tú quieres que pase algo más y no pasa nada, cabrón. Sí. Oye, justo, ¿no? Escondiéndose de la esposa ahí en el subterráneo, en el sótano, ¿no? De su casa, que es parte de la escena esta que pongo por acá, en la que desde ahí es gracioso. Están haciendo el plan, ¿no? Sí, que se ponen incluso las medias, ¿no? Todas de manera torpe y que llega la esposa a regañarles, ¿no? Prácticamente así como, no hagas ruido, cierra la puerta, cosas de estas. Yo digo, valga y guardando un poquito las distancias, obviamente lo que voy a decir va a ser una barbaridad, pero en este sentido, lo chusco me recuerda, ¿no? A estas películas que luego retratan precisamente esos robos fallidos y esta película como que también ayuda un poquito en ese sentido. Hay una película, ya les he platicado yo, de Germán Valdés Tintán, que me encanta, que se llama El Rey del Barrio, que es un tipo que también nomás no da una queriendo hacer atracos, ¿no? Entonces, de esa manera. Y yo decía, pues es que este güey es eso, ¿no? Es así como un tipo torpe que está intentando, generando y Tintán en esa película, pues era como gángster, pachucón, que hacía como de este tipo de cosas, de querer elaborar los grandes planes y nunca robaba absolutamente nada. O sea, lo que decía, ¿y qué te has robado? Yo me acuerdo que le preguntaba, ¿y qué te has robado? Dice, pues, y nada, no tenía absolutamente ni un solo golpe en este sentido. Por ese lado, me ha fascinado, además, estar disfrutando de la música a lo largo de la canción que está adorando. Es otra cosa también sublime que es parte de algo fantástico que está sumergiendo. Dani, te veo con ganas de platicarnos. No, sí, bueno, obviamente, no igual que ustedes. Ahí como que hay, es que en verdad parecerían películas luego tan sencillas. Yo sé que luego quizá alguien la ve y dice, ¿esto qué, no? O sea, por el tema de lo lento. Pero en verdad tiene tantas cosas que podemos hablar que por eso me da un poco de ansia de ya poder hablar. Porque yo coincido. Yo creo que Kelly Richard, por lo menos de lo que yo empecé a ver su obra, que tiene esta River of Grass, All Joy. Yo esta que menciona Miquel es la que no he visto, pero vi también otra que se llama Night Moves y la de First Cow, ¿no? Primera vaca.
Miren, estos Y, están en Movie, de hecho. Está Hairstyle, sí, Mente exactamente, Maestra, Old Joy, exactamente Originales y River son las Raft. que vi. Y bueno, yo lo que considero es que esta Kelly es como muy experta en tomar un género y llevarlo a un nivel como muy satírico. O sea, por ejemplo, River of Grass, o sea, a mí me parece que es, y así lo mencionaba como en mi Instagram, que es como la película anti-Tarantino por excelencia, porque toma, y de hecho sale en el mismo año que Pulp Fiction, pero se va como para líneas muy opuestas lo que es River of Grass, ¿no? Porque también trata de unas personas que son como bajo perfil, que también son algo perdedoras en una zona como un poco suburbana del sur no del sur de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, porque ella como que es frontera con Canadá. Y por azares del destino entran al mundo criminal, pero son personas que son tan mediocres o tan tontas que nunca pueden hacer ningún crimen. Nunca les sale ningún crimen. O los crímenes que salen son hechos por alguien más y ellos como que se lo aprovechan. Entonces, a lo que trato de llegar es que pareciera como ese estilo tarantinesco y acaba siendo mucho más genuino en el sentido de que como que Tarantino los lleva a los personajes de este tipo al extremo de lo chingón, ya sabes, como el badass que acaba ametrallando a todos y sale así con la explosión atrás, ¿no? Y estos personajes acaban siendo ridículos, son bien patéticos y te mueres de la risa. Y a eso quiero llegar, o sea, luego hay esta Night Moves, que se trata como de unos activistas que tratan de hacer activismo ecológico, haciendo dinamitar una presa. También sale mal, ¿no? Esa es más thriller. Y luego la de Fierce Cow, que es como también un western, pero también acaba por otra ruta. Y yo creo que Kelly Richard hace esto con la de Mastermind. Creo que toma el arquetipo de la heist movie y la convierte en una sátira. O la convierte, o ni siquiera una sátira, sino como en una clase, como que la lleva a un extremo realista que acabas por ver lo patético que son esas películas, ¿no? O sea, es decir, la heist movie como que por excelencia tiene ciertos tropos, ¿no? Tiene el plan, ¿no? Y se ve como el montaje de cómo hacen el plan. Y luego viene el clásico líder que es la mente maestra. La elección de los secuaces, sí. Sí, cómo seleccionan a los secuaces, ¿no? Y entonces cada uno tiene un rol, ¿no? El que es el ingeniero y el que va a ser el acróbata. Y siempre la mente maestra siempre es como un tipo muy, muy chingón, ¿no? Así como intelectual y como que esas películas apuestan a que como que nos gusta identificarnos con ese criminal inteligente que se chinga el sistema. ¿No? Sí. O sea, sistema, George no sé. Clooney lo hace 5 veces, ¿no? En sus 5 películas. Ya sea del casino o del gobierno o de no sé qué cosas, como que. Y acá lo que me encanta es de que acaba burlándose como de esos tropos, ¿no? El plan es una estupidez, ¿no? El equipo dibujado es a un mano. equipo. Sí. Las máscaras son medias, ¿no? Hasta el arte que van a robarse es un arte como tan feo que dices, ¿quién lo va a comprar, no? Y los dibujitos los hace a mano y todo el rollo. Sí. Y luego él mismo acaba siendo realmente un tonto, ¿no? Es un tonto, no es un chingón, no se está chingando a ningún sistema. Y luego hay esta parte que yo creo que ahí te profundizaremos, que también tiene que ver con cómo Kelly Richard va presentando la guerra alrededor en el contexto de la película y cómo él se va moviendo de manera indiferente a eso que va pasando a su alrededor. Pero a diferencia de este tipo de arquetipos donde son como muy intelectuales, chingones, se sale con la suya, él pareciera que hasta en esa indiferencia acaba siendo un perdedor, ¿no? Y bueno, ahí te hablaremos más de eso, pero creo que eso que puede hacer Richard, creo que su gran logro es, desde ese cine independiente, puede tomar géneros y llevarlos a un extremo realista bien, bien ridículo. Otra peli, Miquel, que tiene diálogos pues relativamente escasos, ¿no? Que tiene mayormente estos silencios, con la música, por supuesto, que también va acompañando, y evidentemente, bueno, pues estas escenas largas de las que nos estabas dando, todo es acumulativo y dando precisamente pie a esta forma de no ridiculizar, sino de mostrar, digamos, este lado B de lo que son estas del haste que hacías referencia. A ti, en lo particular, ¿qué es lo que te genera? Platícanos de este disfrute que hiciste, porque yo recuerdo que lo hacías con mucha emoción hace algunos meses y nos decías, es que quiero platicar de esta, véanla, y todavía no estaba, ¿no? Nosotros no la podíamos al menos ver, ni incluso en alguno de estos servicios en streaming. Yo te notaba esa ansiedad, bastante euforia, lo puedo decir, de esta película en particular. Es que mira, a mí ¿cómo se llaman los personajes que son así, como antihéroe, como perdedores? Insisto, son muy literarios para mí. Pero en los 90s hubo una película que fue para mí la más importante de este género del perdedor,
Es una película que también surgió en los años 90, ¿cómo se llama? A la etapa de Kelly Richard haciendo esta y la de Quentin el Impronunciable, que era básicamente, básicamente era una película que se llamaba Cómo contratar a un asesino de Kaurismäki, y que es precisamente, habla precisamente de eso, de un tipo que se quiere suicidar y que no puede, no logra suicidarse. Este género siempre se me ha hecho muy interesante, además de que siento yo que tú como director o como creador tienes que tener los ovarios y los huevos muy bien puestos para poder desarrollar una película que es básicamente anti todo lo que la cultura ya les ha dicho a la gente que debe de ser, ¿no? Eso, y sobre todo la rapidez, porque el elemento clave en las películas de heist es exactamente la rapidez, porque todo lo tienen que hacer en chinga. Cronometrado, claro. Exacto, y acá es exactamente, en todos los aspectos, se está diciendo que los tipos son unos pendejos, cabrón, básicamente. Y de la esposa y luego del familiar ese al que le pide dinero, y luego cómo su vida se interrumpe al no poder ir a recoger a los niños porque algo pasó, cabrón. Que tiene que hacer. Sí. Entonces ahí es donde te das cuenta que como que falla en todo, ¿no? Falla como papá, todo, falla como arquitecto, sí. Así es. Y además cuando lo ves es un tipo desgranado, que no se ha bañado, posiblemente con una barba descuidada. Además en los 70s, que todo el mundo, o bueno, al menos yo, cada vez que pienso en los 70s, en mi México de esa época, yo pienso en una tranquilidad muy específica, ¿no? Porque no había todas las broncas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por eso yo quería verla, y cuando la vi me voló la cabeza, porque dije, esta vieja para variar es una chingona, ¿no? Me encanta que podamos estar platicando de algo que te apasionó en ese instante, lo vemos, mientras aquí vemos esta escena en la que llega, ¿no? Ya con sus preseas y ahora qué, se van a vender, no los va a vender, ¿no? O sea, los guarda, los va a intentar. Eso es curioso también, ¿no? La manera en este caso del ¿cómo se le llama? Cuando es la presea, pues, del que hayan robado, que no lo va a vender, sino que lo está como ocultando y demás. Esto es parte también, pues incluso cuelga uno de estos, me había olvidado la escena en el que lo cuelga hasta como para poder ahí disfrutarle un momento en la película tras otro, que además tiene como este tinte un tanto chusco, que le podemos estar dando, verlo como dices, ¿no? Ahí incluso en calzones, también hay algo ridiculizando precisamente al propio sujeto, versus todos estos que podemos estar viéndolo en películas como estas de las que estábamos mencionando, en las que hablas de grandes golpes, que además son galanes normalmente este tipo yo pensaba en el propio George Clooney, siempre o sea, bien vestido, chingándose al empresario del casino, o sea, es todavía muchísimo más chingón que el resto. Este otro así, literal, paseándose en calzoncillos, la esposa abandonándole y saliéndole todo absolutamente mal. Dentro de esta película, además de disfrutar de eso, mi querido Dani, ¿qué es lo que a ti también te ha llamado tanto el trabajo de ella, en este caso, como poder hablar precisamente del personaje? Un personaje en el que podemos verlos incluso a grado más... pues no digo que reales, pero sí a veces somos tan estúpidos en varias de las cosas, ¿no? Que tratamos de idealizar, que a lo mejor al momento de querer aventurarnos pasa esto, sí. Como que a veces nos creemos más de lo que somos, ¿no? O sea, como que a veces las personas tendemos a idealizarnos o también luego llevarnos al otro extremo, pero como que luego nos creemos más de lo que podemos ser, ¿no? Y creo que este personaje va un poco por ahí, porque yo creo que él no se ve como patético, o sea, yo creo que también algo que lo hace muy interesante como personaje es que él no se visualiza como un perdedor, o sea, él se ve como chingón, o sea, él se ve como que, porque inclusive le dice, ¿no? En la cena esta que te pusiste, están comiendo y el papá le dice así como de, ay, deberías de trabajar, cabrón. O sea, como que, oye, el amigo ya trabajó y está ganando, ¿no? Y tú qué, ¿no? Y entonces él no contesta como desde la vergüenza, él contesta como desde más pues ese güey la tiene bien fácil, pero yo merezco algo más, ¿no? Como que trato de decir que un matiz que creo que le da también más tridimensionalidad e interés al personaje es que él mismo se visualice como algo muy capaz. Y me parece que obviamente la destreza de la directora y de él como actor es como hacer esas como contradicciones que para nosotros es muy evidente que es un estúpido, ¿no? O sea, para nosotros es muy evidente lo torpe que es, pero que también nos deje ver que él no se ve así, y yo creo que tiene una
como un gran logro. Y en ese mismo sentido, a mí me ponía a pensar que también un poco como que la propuesta de la película es que para inclusive ser un criminal o para ser un hombre malvado, por ponerle así, como que hasta también tienes que tener cierta capacidad. O sea, para ser malo también tienes que tener pantalones. O sea, no se puede ser malo siendo un pendejo, ¿no? O siendo un tarado. No, se tiene que ser, inclusive tampoco puede ser indiferente al mundo. Yo creo que algo interesante que me pareció a mí de la película es cómo va planteando la guerra como un trasfondo. Hay varios momentos en que está el tema de la guerra de Vietnam en la televisión. Hay momentos en que él se baja del autobús y atrás está un cartel bastante claro, ¿no? De estos del reclutamiento del ejército. Hay otro momento en el que él está en el autobús y se hace un inserto de una familia de un militar, ¿no? La marcha en que lo agarran. Y eso es lo interesante, que acabe así, ¿no? Pero que ahorita creo que podemos hablar de eso del final. Pero hay un momento que para mí es muy, muy, muy bien logrado por todo lo que transmite, que es cuando él está haciendo su pasaporte falso y que la cámara hace un paneo de 360 grados, ¿no? Y lentamente por su cuarto. Y justo pasa por la televisión, ¿no? Donde está unas noticias de la guerra. Y la cámara no se detiene, ¿no? Se sigue de largo y vuelve a donde está él. Que creo que ese paneo lo que habla es como de la postura moral de él, como de total indiferencia, pero que creo que vuelvo al punto en el que para realmente ser alguien en el mundo, aún un criminal, o sea, aún siendo malvado, aún ser criminal o lo que tú quieras, ahí va el paneo. No puedes ser indiferente al mundo. No porque tengas que apoyar algo o criticarlo o estar a favor o en contra o tener una postura política o algo, sino me refiero a que no puedes como ser indiferente, no puedes no tener reacción, porque hasta para manejarlo, manipularlo, aprovecharte del mundo tienes que tener una postura al mundo. Y yo creo que él es como tan patético que ni siquiera se le ocurre eso. ¿Me explico? Sí, hay una forma ahí de estar mostrando los contextos también que hace referencia a lo que tú mencionas, al ignorarlos, ¿no? De alguna manera, de esta forma, el que no está inmerso, porque así el papá o en la familia hablan de eso y él no, o sea, él está en su rollo, en su pedo. Como que está tan metido en sí mismo que no se da cuenta que tendrías que tomar en cuenta el mundo para salirte con la tuya, como tan simple como lo de no contratar a un güey que posiblemente que tiene antecedentes criminales. No, Pero hay una escena que lo ejemplifica a la perfección, que es cuando él recibe una llamada y un güey le dice, ¿ya escuchaste el robo del museo? Que en un güey que salió en su coche, y es exactamente él. Y él dice que no, cabrón. Él dice y entonces eso es una alusión perfecta a lo que acabas de decir, que no se da cuenta porque está tan concentrado en lo que hace que no se da cuenta de nada. Y esta veracidad, cuando los policías vienen y le preguntan que si él tiene algo que ver con ese robo, él dice que no, tranquilamente. Habla de un mundo en el cual está tan obsesionado con lograrlo, que lo logra, cabrón. A pesar de ser un mediocre, porque al final de cuentas, eso de la estupidez humana que no nos damos cuenta, pues es lo que decía Ricky Gervais, que los estúpidos son como los muertos, que todo el mundo sabe que son estúpidos menos ellos, ¿no? Entonces, ese es el aporte del por cual creo que tiene tanto peso la película, ¿no? Sobre todo por él, el personaje de él es genial. Que además termina siendo bastante humorístico, ¿no? No sé ustedes cómo la hayan disfrutado, pero para mí era parte de estar viendo esta, que como dicen, ser una película lenta, en ese disfrute, y ahorita que nos estén ahorita viendo y si se antoja, sabemos que de pronto nuestro interés es que ustedes ya hayan visto la película, lleguen acá y la puedan ver con otra mirada, pero de pronto si no la han visto, es una película que se disfruta en ese sentido y que curiosamente, a lo mejor ante el planteamiento de esta misma artista, mi querido Miquel, Dani, puede ser como parte de eso, ¿no? El replantear estos géneros que han caricaturizado tantas veces, que se van haciendo íconos, que las fórmulas están gastadas y en un momento tan particular, Miquel, poder reinventarlo de esta manera, eso es lo fantástico y sublime. Eso es la genialidad del por cual la quería ver. Porque dices, ¿qué tiene en la cabeza esta vieja de estar pensando estas cosas tan originales y tan bien logradas? Porque una cosa es que uno se puede imaginar un anti-heist, pero ¿cómo fregados lo vas a hacer de una forma
convincente, real, con todos estos registros, con estas todas lecturas tan padres que los tres pudimos ver. Por eso para mí la tipa es absolutamente genial. Oye, e insisto, perdón que me clave tanto, pero en esta ambientación en particular, como cámara blureada, como este efecto, es algo también que lleva algún tipo de intensidad, Miquel, provoca algo al verla, pero es una película que tiene muy pocos colores, que está todo en esta tonalidad que me atrevo a decir que esta toma lo puede resumir todo, va en esas tonalidades una y otra y otra y otra vez, y a lo largo de estas 2 horas te va llevando, por ello que regresamos a una película que no lleva más allá de 2 horas, te dura 1 hora y 40 y piquito, entonces es de estas películas en las que compactan, resumen y te cuentan una historia de manera fantástica. No, y la otra cosa es que esa imagen blu-rayada, pues es muy de los 70s. Es por eso que lo hizo, ¿no? Tan es así que, bueno, ahorita que ya tengo mi lente limpio, pues ya que está en mi... Lo teníamos en los 70s. No lo hubieras limpiado para que fuera Doc. Debió ser parte de la estética del capítulo de hoy, hombre. Exactamente. Pero es básicamente, en mi punto de vista, y no lo dudo, porque ella es una purista. Ella, lo más seguro es que todo eso haya sido filmado en Super 16. Y todas estas técnicas porque la luz es en todas las escenas la luz está como muy ligera, como que el blurry part está muy presente, ¿no? Que eso es muy de los 70. Estoy seguro que han de haber hecho muchos estudios ella y su fotógrafo para poder llegar al tono que querían, exacto. Y que yo pienso que va como de la mano de lo que estamos hablando, ¿no? En el sentido de que como que tengo esta impresión de que el gran auge de las heist movies fue en los 70s, ¿no? O sea, como no sé, está precisamente de los Mini Coopers, se olvidé cómo se llama esa película. Sí. El Gran Asalto creo que se llama, ¿no? Pero sí, que se dieron como un gran de ese tipo de películas en la época. Entonces yo creo que, además de que me imagino que tenía el interés de que fuera la guerra de Vietnam como la que estuviera al margen, pero a mí me parece igual la música de jazz también es como un cliché del heist movies. O sea, creo que le quiso dar como todos los elementos que la encuadraran en ese estilo. Y sobre todo que el jazz es un feeling muy específico para este tipo de películas, ¿no? Porque al final de cuentas... De improvisación, ¿no? Incluso. ¿Tú te imaginas a un tipo como el actor yendo a un bar de jazz y escuchar esa música? Porque el tipo es lento, como el jazz. Claro. ¿No? Claro. Entonces todo juega muy bien, por eso te digo que es genial. Incluso como de la parte esta de improvisación, ¿no? Que el tipo es también bastante improvisado en todo lo que está haciendo. Para mal. Está todo planeado, sí, para mal, por supuesto. Y en este sentido la misma música es con esa vorágine, creo que nos va llevando. Trae el jazz, que va mucho de improvisación y que traemos por acá del trabajo de Reinhardt. En algunos otros y de las películas que ahorita mencionaban y que ustedes han estado dando nada más como para matizar, esta reinvención del road movie, el propio western que nos estabas diciendo con esta pelis, es como dar un primer golpe a estar reinventando estos géneros en un momento en el que lo hemos platicado. El contar las historias de ciertas formas es donde radica precisamente la genialidad de todos estos artistas, y que digas, oye, pues si no podemos inventar una historia, sí, cómo redefinir un género por completo. Y ahí es en donde creo que Miquel nos estaba dando ahorita pie justo a hablar de esto del heist, que pueda decir, te lo voy a romper y demás. Ustedes que han visto las otras pelis, ¿es similar la experiencia de poder estar disfrutando algo que no es western, pero a la vez sí, algo que no es una road movie, pero a la vez sí? Mi experiencia es de que sí, como que para hablar un poco del estilo de ella, me parece que su estilo es muy similar al de Mastermind, excepción del tema de la... O sea, creo que el tema de la fotografía es particular de esta. Pero sí es real que sí tiende a hacer películas que se toman su tiempo, que tienen como... que está más interesada en contar personajes individuales, como de pequeños grupos, en historias sencillas, y que además ella que está en el norte de Estados Unidos y como en esa frontera con Canadá que decía, entonces mucho de esa zona es donde también le interesa contar historias de esa zona, que ahorita no recuerdo como la ciudad. Me imagino que también esta se centra en esa zona, porque hay un momento en el que se le sugiere irse a Canadá a huir, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que, vuelvo a decirlo, yo creo que sí, para mí ha sido disfrutable. Sí entiendo que pueda ser un cine como que lleve su tiempo, como tener una experiencia grata. Obviamente me refiero a si están acostumbrados a experiencias de cine más rápido, pero precisamente yo creo que eso es lo interesante. Por ejemplo, en First Cow, que es como un western, pero es obviamente también un anti-western, ¿no?
¿no? Porque uno esperaría en los westerns persecuciones, disparos, duelos, ¿no? Bueno, se trata de dos hombres que entablan una amistad y que uno es un pastelero y el otro es como un comerciante asiático, y entonces tienen que estar como aprovechándose de la única vaca que tiene un hombre rico en el condado, como para vender pies, ¿no? Y vender pasteles. Y bueno, es un western en el sentido que hay un duelo, hay como esta parte del viejo pero de manera muy contemplativa, o sea, de manera muy, muy sencilla. Se centra más en la amistad de ellos, se centra más en como un poco hablar de la diferencia de clases sociales, pero lo hace de manera, no hay ni un disparo en la película, ¿no? O si lo hay es como al aire. ¿No? O sea, ellos no tienen pistolas, ellos no van a caballo, ¿no? Y en esta otra que les decía, bueno, River of Grass, ahorita ya expliqué un poco, ya hablaba un poco, pero la otra que es la de Night Moves, que es como, esa sería como una clase de espías, o sea, como una película de espías, o de estos thrillers como un poco Hitchcockianos, voy a llamarlos así, pero que de nueva cuenta estos activistas que se creen muy chingones porque van a dinamitar una represa, al final pues no se dan cuenta de la estupidez que están haciendo, porque ahí mismos en los diálogos en algún momento se dice como de, pues no van a lograr nada, ¿no? Alguien lo menciona. Y bueno, acaba todo eso también siendo muy lento. Uno esperaría en un espías, thrillers, como cosas así muy de persecuciones en carros. Acaba siendo una historia como muy sencilla, sí lleva a ciertos extremos muy interesantes, pero vuelvo al punto que su estilo es de tomarse el tiempo, el oxígeno, el aire, como para mostrar pues lo cotidiano de estas historias que creemos que pueden ser como muy hollywoodenses. Yo creo que la gran diferencia con ella en relación a mí en lo personal no me molesta, pero no creo que el término de cine independiente ya pasó su etapa, pero yo sí creo que ella es una persona, una directora representante de lo que se llama el cine de autor, porque todo lo que estás viendo tiene una autoría 100% de ella, y creo que eso es lo que vale la pena recalcar, porque este es realmente cine de autor y cada vez hay menos, y no necesariamente el cine independiente es cine de autor, esa es la otra cosa. Y eso es por eso que recalco mucho la importancia para nuestra audiencia, que puedan entender pues las intenciones de esta mujer, que realmente va en camino a ser considerada visionaria, porque es alguien que puede lograr sus presupuestos y puede lograr sus películas que no, estoy seguro que no pasan de 4 o 5 millones de dólares, no porque sea importante hablar de dinero, pero es muy importante porque la gente la respeta, la crítica la respeta, saben que es una autora comprometida y bueno, no falla, en mi punto de vista no ha fallado hasta ahorita. Oigan, en las películas normalmente de robos el que menos figura es el chofer, ¿no? O sea, él es el que está esperando y demás. Y ese güey es el que le da los tips, ¿no? Que le dice, oye, en tu próximo atraco considera que no seas el que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, hasta el chofer, que son mafiosos, ¿no? Ahí son los mafiosos que los agarraron. Pero hasta el chofer de los mafiosos es realmente inteligente, ¿no? O sea, el chofer del grupo de mafiosos es más mente maestra que él en su propio grupo de delincuentes. Así es. No trabajes con drogadictos ni vendedores, gente impedida. Bueno, ahí está parte de ello. Oigan, pasemos al gran final de esta peli, que es sin duda, por supuesto, una de las cosas más en la que dices, güey, te vas a salir con la tuya, ya robaste a la señora, se te cayó. Aparte también la escena esa en la que está suelta la cartera, ¿no? O sea, él suelta la cartera como para deshacerse de ella, y alguien le dice, oye, se te cayó. Qué chido, güey. O sea, vuelvo al punto en que el mundo... No puedes creerte lo que ves en las películas. Eso es como si tú quieres ser un delincuente, no puedes creer que el mundo funciona como en esas películas que viste y que todo te va a salir bien, porque si tú tiras la cartera, obviamente alguien quizá te la va a devolver. Eso creo que va un poco por ahí. Ahí va en esta parte, en la marcha por paz, por toda esta onda del contexto de la guerra, de lo que está sucediendo. Ahí es en donde justo y preciso se deshace ya de esta carterita, disque disimuladamente, y bueno, ahí es donde sucede lo que nos están platicando. En el contexto del término, ¿cómo podría mejor culminarse que de esta manera, amigos? Y que para mí está excelente porque es como un golpe de realidad, ¿no? O sea, se me hace tan interesante que él ha estado evadiendo el mundo como de manera tan, como hemos ya dicho varias veces, patética, y el final es como el mundo diciéndole, no puedes evadirme. O sea, lo van a encarcelar por algo que no es, ¿no? Porque lo van a encarcelar por el tema de la protesta,
Obviamente ahí de seguro van a ver que era un fugitivo y todo. Pero es como ridículamente te encarcelaron de la forma más ridícula, güey. O sea, es como hasta de chiste, ¿no? Como estabas huyendo de la justicia y te fuiste a meter a una protesta, güey. Y obviamente el mundo te dice, no puedes seguir evadiendo esto. Así es, porque fue su decisión. Sí, claro, ¿no? O sea, él dice, mira, me voy a meter ahí para evadir, para ya irme robando. Sí. Te estás metiendo al lugar más visible del mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, a mí no fue muy inteligente, ¿no? Sí, a mí me encanta ese final porque precisamente lleva como a ese lugar, ¿no? Como que creo que es el final perfecto para el arco o el desarrollo de este personaje, ¿no? Que es como se ha ido dando vueltas en círculos y se acabó mordiendo la cola. El mundo no es de los improvisados, dice, ¿no? Y de una manera ahí es como vemos justo que acaba esta película. Oigan, pues queda ahí algo que quieran sumar para poder hacer la invitación y por supuesto las próximas 2 películas que las vamos a soltar de una sola ocasión porque pretendemos hacer el ejercicio, bueno, no, vamos a lograrlo, pero pretendemos ahora saltar 2 películas para poder entonces hacer el próximo ejercicio, para poder cerrar con esta peli, amigos, algo que quieran decir sobre la propia autora, sobre la propia peli. No, pues yo considero que si nunca la han visto, pues creo que es una buena forma de empezar a verla, empezar a entenderla, empezar a disfrutarla y que se les quite el miedo. El que la describan como algo lento no debería ser nada negativo, al contrario, pero es una cuestión que les va a sorprender y ese es mi comentario final acerca de esta peli. Porque de robos no solamente existe, mira, nomás, qué cosa más. Bueno, la única que me gustó. Ajá. Sí. La primera, ¿no? La única exacto. Que tiene ahí. Mi querido Dani, bajo esa premisa y en esta escena en el que incluso es chusco, cómico ver cómo los polis, ¿no? Y terminan bailando y bueno. No, yo igual que Miquel, pues yo creo que es una película que creo que pasó un poco desapercibida el año pasado, que creo que pudo haber tenido un poco más de visibilidad y invitarlos a que la vean y que en verdad creo que la filmografía de Kelly Reichardt es bastante importante. Yo también la disfruté mucho conocerla y me parece que sí vale mucho la pena por lo que aporta, ¿no? Entonces, invitarlos a que puedan ver su trabajo. Ahí está en esta plataforma de Movie, que incluso ahorita ya me antojaste bastantito con lo que estuviste ahí platicando sobre esta de Night Moves. Sí, River of Grass, en verdad, River of Grass te mueres de risa, en verdad. Es divertidísima esa película. Están ahí en Movie, miren, se encuentran esos 5 trabajos precisamente de Kelly Reichardt. Pues ahí queda entonces, amigos. ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién le toca? Dani, ¿verdad? ¿Me parece? Sí. Pues yo le decía a Miquel que yo los invito a que veamos la película de Resurrección de Villan. Okay. Resurrección es la película que yo creo que tiene también desde el año pasado, que también extrañamente no ha tenido como mucha visibilidad y creo que se está estrenando este año a nivel internacional. Yo a la gente con la que luego puedo compartir, a todo mundo le ha encantado, o sea, me refiero a que le vuela la cabeza. Y creo que Villan además es con poca filmografía porque este es su tercer largometraje, pero yo creo que va a ser uno de los cineastas que van a pasar a la historia. En verdad tiene unas cosas increíbles y yo propongo que veamos precisamente Resurrección. Esa es una. ¿Y tú, Juanjo, tú votas por la segunda? Sí me tocaba, ¿verdad? Creo, porque veníamos de Kaurismäki. Sí. Okay. Últimamente he estado viendo películas de cine iraní de esta misma plataforma. Digo, por todo el contexto y demás, dije, pues vamos a ver un poquito ahí. Además, he estado muy pendiente de una serie que se llama Teherán, que es a través de la plataforma, que también pues habla mucho de esto. Entonces, como todos los contextos de persecución y demás. Y me llamaba mucho la atención de las varias, por supuesto, de Solo un accidente, pero encontré otra que me quisiera ir con esa, o ya salvo su opinión, que se llama La semilla del fruto sagrado, de Razulov. Ambos autores perseguidos por el régimen, que salieron obviamente del país y que han presentado sus obras en ese sentido. Cualquiera de esas dos, incluso vi una tercera que se llama Un pastel para dos, nada más que esa sí es un poquito más... esa no la vi. Es Un pastel para dos, es como la historia del amor ya en la tercera edad, pero en un contexto precisamente del régimen. Entonces está también como interesantona la peli. Pero pues cualquiera de esas tres, si me permiten, sería fantástico. ¿Tú por cuál votas? Sí, ¿tú cuál dirías la que más te gusta a ti? A mí me gustaría la semilla del fruto sagrado de Razulov, pero... Tiene cosas interesantes esa, ¿no? Porque usa... Sí, de hecho, lo estamos platicando hace poco.
usa metraje real de protestas en celular, ¿no? Eso está bien interesante. Sí, por eso si quieren eso está bien. Adelante. Vale, okay. Pues esa es la que me gustaría que platicáramos, amigos, y entonces de esta manera, sin más, agradeciendo por supuesto su tiempo y a todos aquellos que nos hayan seguido a lo largo de estos 42 minutos que íbamos platicando, pues la invitación es uno para que lo comenten, ya lo hemos dicho y reiteradamente el ejercicio que hacemos por acá, que de pronto, bueno, pues sí, nos toma obviamente el tiempo y que yo agradezco tanto tu tiempo, mi querido Dani, como también a ti, Miquel, por supuesto a ustedes que a lo largo el tuyo también. de este tiempo hayan llegado. Pues es precisamente, ¿no?, para poder dedicárselos en este sentido. Entonces, si lo pueden comentar, es fantástico. Eso nos ayudaría para el famosísimo algoritmo y todo esto que pueda recomendar e ir subiendo en los numeritos, porque esto obviamente pues lo hacemos sí como pasión, pero también queremos ver que esta comunidad vaya creciendo. Así que si lo pueden hacer, seríamos infinitamente. Y a ustedes y su trabajo, bueno, pues también en lo particular agradeciendo. Ahí mi querido Miquel, también queda pendiente platicar sobre tu obra. Sí. Por ahí me decías que tenías algo con la plataforma, que se veían tus trabajos que por ahí ya no se encontraban, o no recuerdo cuál era el sentido, pero si ya los podemos retomar, sería fantástico también por ahí poder platicárnoslos, ya nos lo estarás ahí comentando. Y mi querido Dani, pues también que te sigan ahí en tus otras redes y espacios en donde platicas también de cine. Sí, no, gracias. Ahí se llama La Mente Cine en Instagram y con gusto ahí pueden como revisar. Y Miquel Guillén, a ti te encontramos en internet así, en tu página. Correcto, miquelguillén.com o solamente googleeme, ya llegué a ese nivel. Muy bien, fantástico. Qué gustazo, qué placer tener la oportunidad de compartir de nueva cuenta con ustedes, amigos. Les mando un abrazote enorme y pues hasta aquí llegamos en esta transmisión.